Bien, ¿trajeron sus Biblias? Levántela, quiero ver si es cierto, sí. Una iglesia bíblica, ok, muy bien. Esto así, trajo su teléfono y ahí está su Biblia. Está bien, se vale. Lo único que tenga cuidado que no caiga un mensaje, ¿verdad? Que lo vaya a distraer. Queremos abrir el libro de Dios y gozarnos en el libro. Y hermanos, un privilegio estar aquí con ustedes. El día de ayer tuvimos una jornada muy preciosa. Fue un tiempo muy, pero muy especial y quiero agradecer a nuestro hermano Ortega por la invitación. Realmente es una bendición el poder estar al lado de hombres que han sido fieles en el ministerio, no por una década, sino por años. Definitivamente es un privilegio poder aprender y poder ser parte de lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Vamos, hermanos, a tratar de ver si la tecnología nos ayuda. Vamos a ver si esto trabaja. Así que, mientras tanto, usted puede abrir su Biblia a 2 de Corintios. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Corintios y vamos a meditar en un pasaje de la Escritura que es muy probable usted ya está altamente familiarizado. Vamos a tratar un pasaje. ¿Ustedes ven eso ahí en pantalla? ¿Está trabajando, hermanos? ¿Sí? ¿No? Muy bien, vamos a esperar. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias entonces a 2 de Corintios, capítulo 5. Y mi interés es, hermanos, un versículo muy, pero muy familiar para el cristianismo en general. Este es un pasaje que definitivamente, si yo lo menciono, seguramente usted va a identificarlo y va a tener resonancia, y no hay duda que es un pasaje definitivamente importante para nosotros, para los evangélicos. Es un pasaje muy importante. Y entonces el pasaje dice de la siguiente manera. Es probable que usted se ha memorizado este pasaje que dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Aquí podemos hacer un coro precioso, ¿no? Hay resonancia, ¿no es cierto? Antifonalmente hemos recitado el pasaje bíblico. Nuevamente el pasaje dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos y cada uno de nosotros estamos familiarizados con ese pasaje de la Escritura. Lo que observo es que no todos necesariamente saben lo que el pasaje de la Escritura dice, lo que reclama. El pasaje es en cierta manera dócil. Es un pasaje que podemos nosotros con sencillez entrar y poder entender en la Escritura, pero en momentos utilizamos ese pasaje y lo utilizamos, ese texto, como un pretexto. Es realmente un pretexto. Y hermanos, me gustaría el día de hoy tratar de poner ese texto dentro de su contexto apropiado. No olvidemos que este pasaje es escrito por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo básicamente tiene un argumento muy, pero muy interesante, y el versículo 17 es parte de ese argumento. Entonces vamos a tratar la manera de observar. ¿Está, hermanos, la proyección? Bueno, aquí ya lo conecté, hermano. Ya. Ok, muy bien, lo vamos a desconectar y entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. De repente la tecnología nos ayuda y en momentos, ¿verdad?, nos mantiene humildes. Correcto. Esto, muy bien, ¿lo conecto ya? ¿Todavía no? Sí, ok, ya, ok. Conectamos. 1, 2, 3, ¡pum! ¿Salió algo? ¿Todavía no? Sí, parece lo está reconociendo acá. Aquí lo está reconociendo. Sí. Estaré conectando el equivocado. Solamente hay uno. Muy bien, aquí está. No, muy bien. Entonces nos vamos sin proyección. Muy bien, excelente, no hay problema. Entonces, hermanos, vamos entonces a entrar a esta porción de la Escritura. Nuevamente, el versículo 17 es mi interés,
pero ese texto vamos a verlo dentro de la argumentación un poquitito más amplia del pasaje bíblico. Y entonces el título, hermanos, de mi mensaje es El amor de Cristo nos constriñe. Ahora, versículo 17, ¿dónde está el amor de Cristo? Ahí. Tal vez usted se preguntará de qué se trata ese mensaje, el amor de Cristo nos constriñe. Bueno, hermanos, ese es parte del argumento y debemos de entenderlo de alguna manera u otra. Y entonces, si usted observa el versículo 17, ¿cómo comienza? El versículo 17 comienza con una conjunción y dice la Escritura, de modo que, ¿usted observó eso? De modo que si alguno está en... El pasaje no comienza con un argumento, comienza con una conjunción. Si usted observa el versículo 16 tiene exactamente la misma construcción. Es más, en el original es exactamente la misma conjunción. Es la conjunción hoste. Esta conjunción básicamente la Reina Valera dice, versículo 16, de manera que, versículo 17, de modo que, pero es exactamente la misma conjunción. Y esto es importante que nosotros de alguna manera lo entendamos. Es importante que entendamos que el versículo 17 es parte de un argumento más amplio. Versículo 17, de modo que tiene que ver con un argumento un poquitito más amplio. En otras palabras, el versículo 16, versículo 17, con la conjunción hoste, generalmente, en la gramática del Nuevo Testamento se utiliza para comunicar un resultado o una consecuencia. La Reina Valera, por ejemplo, lo traduce de modo que o de manera que, pero en la realidad hay otras versiones que lo traducen por tanto. Por ejemplo, la NIV utiliza por tanto, sugiriendo un resultado en relación a lo que precede. Puede traducirse también, esta traducción es mucho más literal y esta traducción utiliza para hoste, lo que en la Reina Valera se traduce por lo tanto o de modo que. Hay otras traducciones, por ejemplo, que traducen consecuentemente. Ahora, consecuentemente nos da una idea un poquitito más precisa, consecuentemente a lo dicho o en consideración a lo antes dicho, entonces el versículo 17 entra. Pero si usted se da cuenta, el contexto no se puede ignorar del versículo 17, ¿correcto? O sea que el argumento no comienza en el versículo 17. El argumento comienza por lo menos, y por economía, por tratar la manera de economizar el tiempo, el argumento principal comienza en el versículo 14. En el versículo 14 nace la idea principal. Y de esa idea principal, hermanos, de esa idea principal nace consecuencia número 1, versículo 16. Consecuencia número 2, versículo 17. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, como creyentes, debemos aprender a leer el libro. Usted observa, por ejemplo, de modo que consecuentemente usted tiene que preguntarse cuál es la idea anterior, cuál es la idea principal. La idea principal no comienza con el versículo 17. El versículo 17 es solamente una idea consecuente a un argumento principal. Y nosotros el día de hoy vamos a tratar la manera de observar el versículo 17, el texto dentro de su contexto, para que nosotros no hagamos un pretexto del versículo 17. ¿Por qué digo esto? Por lo menos dos anécdotas. Hace poco tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con un pastor y me citó este pasaje de la Escritura. Y me citó este pasaje de la Escritura dentro de este contexto. Escuche usted. El hermano hizo una cita y estaba consternado porque una hermana de la iglesia no quería tomar la cena del Señor. Se sentía ambivalente a tomar la cena del Señor. Ella no se sentía digna.
Y entonces yo he hablado con esta hermana, ¿qué hago, pastor? Pero qué raro que un creyente no quiera tomar la cena del Señor, ¿no es cierto? Explícame, ayúdame a entender. Bueno, la hermana me ha dicho a mí que ella tiene 3 hijos con un hombre que no es su marido, el hombre está casado con otra mujer, el Señor la ha salvado. Pero pastor, ¿no cree usted que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas? ¿Cómo? ¿Qué está hablando el pastor? Al parecer, la hermana que no quería tomar la cena del Señor tenía más conciencia que el pastor mismo. Terrible. El pastor me está citando un pasaje fuera de un contexto completamente. El pasaje no quiere decir eso. Por ejemplo, incidente número 2. Una hermana viene y me dice, pastor, mi hija quiere donar dinero a la iglesia, a la iglesia que va, y quiere hacer un donativo grande. El pastor no quiere. Pero ¿cómo es posible que el pastor no quiera una donación grande? Yo no he conocido un pastor. ¿Usted conoce un pastor? No, yo he conocido un pastor que evite a una hermana hacer un donativo a la iglesia. Pero hermana, ¿por qué? Y me explica, bueno, la hermana quiere hacer un donativo como forma de introducir su negocio a la iglesia. Y entonces ella tiene un prostíbulo. Pero me dice, pastor, ¿no es cierto que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y yo me quedo, ¿cómo? El pasaje no quiere decir eso. Segunda de Corintios 5, 17 no quiere decir eso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 no es un cheque en blanco para hacer lo que te dé la gana. Vivir con el pecado, continuar el pecado. Es más, va en contra de la idea liberal del libertinaje de hacer lo que nos dé la gana. Segunda de Corintios 5, 17 no es ese cheque en blanco para hacer lo que nos dé la gana. Especialmente cuando comprendemos el argumento principal que el apóstol Pablo tiene en este versículo de la Escritura. Cuando entendemos que el versículo 17 es consecuente a un argumento principal que comienza en el versículo 14 que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, 2 puntos, que si alguno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. Consecuencia número 2, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted observa, el versículo está íntimamente relacionado con el argumento principal. El argumento principal del versículo 14 tiene que ver con el amor de Cristo. El amor de Cristo. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos que ese amor de Cristo tiene que ver con nuestra identidad con Cristo y tiene que ver con nuestro ministerio con Cristo. Ahora, antes que entremos, hermanos, en detalle, necesitamos entender, por ejemplo, que el pasaje de la Escritura, por ejemplo, dice el amor de Cristo. La expresión el amor de Cristo puede ser interpretada como un genitivo objetivo, hablando del amor a Cristo, nuestro amor a Cristo, o puede ser un genitivo subjetivo que tiene que ver con el amor de Cristo para nosotros. Y hermanos, esto no se trata de tirar una moneda al aire, que es un genitivo, es un genitivo objetivo o un genitivo subjetivo. Cuando usted ve contexto, usted se da cuenta que está caracterizando el amor de Dios para nosotros en la persona de Jesús. No el amor que nosotros tenemos para Dios, sino el amor
de Dios en la persona de Jesús. O sea que el genitivo subjetivo es la opción más viable en esa expresión. Entonces observamos, porque el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo, dice que nos constriñe. Ahora, usted se da cuenta que nosotros no usamos el verbo, la palabra, el amor de Cristo nos constriñe. No pensamos en esos términos. No hablamos de esa manera. Pero si usted se da cuenta, es definitivamente importante que nosotros entendamos que esa expresión, el amor de Cristo nos constriñe, tiene que ver con la siguiente idea. Traducciones, por ejemplo, traducen el pasaje, pues el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos obliga. En inglés dice, por ejemplo, the love of Christ controls us. Control. El amor de Cristo nos controla. Mire, por ejemplo, esta versión. El amor de Cristo no nos deja espacio. The love of Christ leaves us no choice. No hay manera en que nosotros digamos, o es esto o es esto. El amor de Cristo nos encausa. El amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos apremia, nos obliga hacia una dirección. Esto no es una cosa o la otra, no. Cuando entendemos el amor de Dios en Cristo, nos canaliza hacia una dirección. ¿Y sabe cuál es la siguiente palabra que utiliza el apóstol Pablo? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Alguien observó el pasaje? Versículo 14. ¿Qué dice la Escritura? En el versículo 14 dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando. El amor de Cristo nos constriñe pensando. Oh, entonces el amor de Cristo, cuando entendemos apropiadamente, bíblicamente, el amor de Dios en la persona de Cristo, nos va a controlar, nos va a dirigir a pensar de una manera. El amor de Cristo nos constriñe pensando, un participio presente. O sea que el amor de Cristo nos lleva a una dirección, nos hace seres pensantes. Aquí está el apóstol Pablo apelando no al sentimiento, no al corazón, está apelando a nuestras facultades pensantes. En otras palabras, hermanos queridos, el amor de Cristo nos hace teólogos. Porque ¿quién es un teólogo? Es alguien que piensa en categorías bíblicas, teología. En este caso, ¿qué cosa es? Es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos impulsa, nos controla. El amor de Cristo, ¿qué es lo que hace? Ejerce un control en nuestra mente para que nosotros pensemos de una manera. No es esta, es esta manera. Y el amor de Cristo hace eso. Esto no es la iglesia, este no es el pastor, esto no es un hermano que tiene, digamos, interés en ti. Este es el amor de Cristo bien comprendido. Cuando entendemos el amor de Cristo apropiadamente, bíblicamente, entonces comenzamos nosotros a observar, que la realidad, hermanos, es que el amor de Cristo está ejerciendo una influencia en nosotros y nos lleva hacia una dirección. Y la dirección no es múltiple, la dirección es una. Nos hace teólogos. Y hermanos, antes de que nosotros pensemos, teólogos, una palabra muy sofisticada, una palabra wow, teólogo, no. En la realidad, hermanos, usted y yo, en el momento que hablamos de las cosas de Dios, las cosas de Dios, entonces ya entramos al estadio de la teología. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que en el cristianismo tenemos buenos teólogos y malos teólogos. ¿Sabe quién es un buen teólogo?
Un buen teólogo es alguien que piensa a la manera de Dios. No inventa. No hace, por ejemplo, en la teología amplia, por ejemplo, en la academia, Schleiermacher, por ejemplo, el padre de la teología liberal, él define teología como una reflexión de la conciencia humana. Piense usted eso. Piense usted la manera en cómo Schleiermacher, por ejemplo, piensa en la teología. Es la reflexión de la conciencia humana, el hombre. ¿Cuál es la iniciativa? Es el hombre. Hermanos, en la Biblia eso no es teología. Eso podría ser religión, pero no teología. ¿Teología qué es? Es el estudio de Dios. La realidad que Dios está ahí. Él es soberano, en control del cielo y la tierra. Y Él ha hablado para que usted y yo pensemos, le entendamos, le obedezcamos y que nosotros le proclamemos. Ese es un teólogo. Un teólogo bíblico comienza con el texto, no comienza con su reflexión de conciencia. El punto de iniciativa no es antropología, es teología. ¿Dónde comenzamos? Con la realidad de que Dios es. Y ese Dios es un Dios que habla, se comunica con nosotros a través de la palabra, el libro escrito. Y en ese sentido somos nosotros teólogos. Pablo no está apelando a los sentimientos. Pablo no está pensando, no está diciendo el amor de Cristo nos constriñe sintiendo. No, esto no se trata de sentimiento. Ahora, ¿vamos a ignorar el sentimiento? No, absolutamente. El sentimiento tiene su lugar, pero no es el punto de iniciación. ¿Cuál es el punto de iniciación? El punto de iniciación son nuestras facultades pensantes. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo ejerce un control en nosotros que nos hace pensar teológicamente. Esto es importante, hermanos, para algunos de nosotros que pensamos, por ejemplo, que la teología es solamente para el pastor. La teología debería ser solamente para los académicos. ¿Sabe para quién es la teología? Es para los que han experimentado el amor de Cristo. Los que han experimentado el amor de Cristo. Los que han experimentado el amor de Cristo deben entender el amor de Cristo. Deben entender el amor de Cristo. Y deben de entender las implicaciones del amor de Cristo. El amor de Cristo hace algo que nada, absolutamente nada hace. Nos constriñe, nos impulsa, nos controla. El amor de Cristo. Esto es increíble. Porque nadie hay alrededor. No está el papá, no está el abuelo, no está el pastor, no hay nadie. Pero si usted ha experimentado el amor de Cristo y usted entiende el amor de Cristo, lo va a impulsar. Y entonces usted va a tener un grito de desesperación. ¿Sabe cuál va a ser el grito de desesperación? Enséñenme. Soy cristiano. Quiero entender a mi Dios. Y de ese grito comienza un peregrinaje amplio. Un tremendo peregrinaje. Y entonces comenzamos nosotros a tomar en serio el libro de Dios, porque deseamos ser no solamente teólogos, deseamos ser buenos teólogos. Hace 2 años estuvimos nosotros en Israel, mi esposa y yo, y para mí fue una bendición increíble. Tuvimos oportunidad de estar con la clase que hacemos anualmente en Israel, y entonces mi esposa me acompañó, y lo que a mi esposa le heredó ese viaje, mi esposa regresó enamorada del atlas bíblico. El atlas, ¿sabe lo que es un atlas? Un atlas bíblico tiene que ver con geografía bíblica, precisar. Mi esposa lee la Biblia con un atlas. Y usted podría decir, hombre, yo eso ya para ese nivel yo no estoy
en ese nivel. Pero mi esposa no comenzó ahí. Mi esposa no comenzó. En momentos usted comienza a leer la Escritura. Yo recuerdo, el Señor me salvó y yo nunca había leído la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Pero había un grito de desesperación. Y a medida que yo entendía el amor de Cristo me impulsaba a pensar en las categorías que Dios establece en el libro. Y comenzó a haber un apetito, y ese apetito comenzó, pero ese apetito no ha terminado. Ese apetito se ha multiplicado. Hermanos, es increíble. La sabiduría de Dios, el apóstol Pablo dice que la sabiduría de Dios es insondable. ¿Sabe lo que significa eso? Insondable es que usted tira la sonda al mar. En la universidad yo hice buceo, ¿sabe? Scuba diving, buceo, ¿no? Se dice. Hice buceo. Usted va en la barca y lo primero que usted tiene que ver es la medida. Entonces usted tira la sonda, eso se llama sondear, ¿no? Y entonces la Escritura dice que la sabiduría es insondable. ¿Por qué es importante eso para un buzo? Porque tiene que medir la distancia, y entonces tiene que arreglar todo el equipo en realidad a la profundidad. La sabiduría de Dios es insondable. No hay fin. No hay nadie que pueda decir, lo entiendo todo. No hay nadie. No hay nadie. Y entonces, como no lo podemos entender todo, entonces no comencemos. No, Dios no nos dice eso. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Comienza. ¿Y dónde vas a comenzar? ¿Con el ABC? ¿Con el Atlas vas a comenzar? No, tal vez no vas a comenzar con el Atlas. Y usted se da cuenta, hermano, que esto del amor de Cristo, esto es el amor de Cristo. El pastor no lo está empujando. El tío no lo está empujando. El abuelo no tiene que empujarlo. ¿Por qué? Porque usted ha experimentado el amor de Cristo. Y no solamente ha experimentado el amor de Cristo, pero usted ha entendido el amor de Cristo. Y el amor de Cristo lo constriñe, lo impulsa, lo controla, lo lleva hacia una dirección, a pensar, usar lo que el Señor le ha dado. Y a cada uno de nosotros Dios nos dio capacidades pensantes, y todos tenemos la capacidad de entender lo que Dios tiene en su palabra. Eso se llama la claridad de las Escrituras. La Escritura es perspicaz en ese sentido, que nosotros podemos entender los escritos de Dios, lo que tenemos en la Escritura. Y no hay duda que, hermanos, la Escritura misma nos enseña que hay pasajes que son difíciles de entender, que los inductos tuercen, no hay duda. Y no comenzamos con pasajes oscuros, difíciles. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos en el ABC de la vida cristiana, pero la realidad es que el amor de Cristo, cuando nosotros lo entendemos apropiadamente, eso nos hace a nosotros teólogos. Y entonces eso de seminario, por ejemplo, hablamos de seminario, ¿cómo es posible? Palabra de gracia, hablamos. ¿Y para qué? ¿Por qué palabra de gracia? Porque es un nivel de aprendizaje, es profundizarse en la sabiduría de Dios. ¿Vamos a alcanzarlo todo? No lo vamos a alcanzar todo. No vamos a lograr comprender a Dios en todas sus dimensiones. Necesitamos entender que Dios es ilimitado, y tú y yo y todos nosotros somos limitados. Él no es creación, nosotros somos creación. Él es infinito, tú eres finito. Y todo eso el libro nos enseña, ¿no es cierto? El libro nos enseña. Pero usted se da cuenta, el amor de Cristo hace algo que nadie puede hacer. Si, por ejemplo, su esposa tiene que decirle, amorcito, lee la Biblia. Ah, no, ya la leí el domingo pasado. Si ese es el caso suyo, es muy probable que usted no ha experimentado el amor de Cristo. Es muy probable que o no ha experimentado el amor de Cristo, usted no entiende el amor de Cristo. Pero si su esposa tiene que decirle, amorcito lindo, lee la Biblia. No, ya la semana pasada la leímos, pero amorcito, pero si tú eres el pastor. No, imagínese usted, wow,
Imagínense qué tragedia. El pastor es el misionero y no lee su Biblia. O sea, esto ya no se trata de título, ya no se trata de posición. Esto se trata del amor de Cristo. Estamos hablando del amor de Cristo y estamos hablando de seminario, palabra de gracia. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia natural. El amor de Cristo nos constriñe pensando. 2 puntos. Y el apóstol Pablo trae a colación un aspecto de la teología que, hermanos, para mí esto ha sido el desafío de desafíos todos los días de mi vida. A medida que yo trato de entender el amor de Cristo me hace pensar, el amor de Cristo me engrana a tratar la manera de entender a Dios. Y entonces la Reina Valera introduce con 2 puntos, el amor de Cristo nos constriñe, pensando, participio, 2 puntos, y luego después el pasaje, ¿qué es lo que dice? Mire lo que dice el pasaje. Versículo dice, que si uno murió por todos, ¿quién es ese uno? Cristo murió, dice, por todos. Luego todos murieron. Ahora, esos todos, ¿quiénes son? La humanidad. Hermanos, están ahí. Si están dormidos, no. Hermanos, el versículo dice que si uno murió por todos, uno murió por todos. ¿Quién es ese uno? Cristo. ¿Quiénes son esos todos? ¿Nosotros quiénes somos? ¿Quiénes somos? Son los creyentes. No es la humanidad, son los creyentes. ¿Por qué el pastor está diciendo eso? Mire conmigo el texto. Porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Por todos murió. ¿Por quién murió? Cristo. Este es un argumento teológico que no tenemos tiempo en este momento de tratar. Pero este es un argumento en el cual los teólogos se han profundizado increíblemente y el debate continúa. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por la humanidad o por los escogidos? Y aquí el pasaje, hay mucha sugerencia en el pasaje y no pretendo yo entrar en medio de mi sermón en un argumento teológico. No estamos en este momento. Lo que yo quiero que usted aprecie es el siguiente aspecto. Que si uno murió por todos, todos murieron, entonces todos murieron. Ahora, usted se da cuenta, uno murió por todos, todos murieron. ¿Qué es lo que significa eso? Aquí hay un trance, hay una transacción. ¿Cómo se le llama eso en teología? Es una transacción divina. El justo por los injustos. El justo muriendo por los injustos. Él está dando su vida para que nosotros tengamos vida. Y dice el versículo, y por todos murió, para que los que viven son los que han respondido, son aquellos que de alguna manera, por habilitación del Espíritu de Dios, han experimentado la obra del Espíritu de Dios para convencerles de pecado y la necesidad de Cristo. Los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, esto es contundente. Ahí está, para mí, ahí está mi vida. Ahí está la vida de cualquier creyente que ha experimentado el amor de Cristo y que entiende apropiadamente el amor de Cristo. Es increíble, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, cuando usted hace, hermano, un estudio sobre la pregunta, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo murió? Y entonces usted observa, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo, no tiene que abrirlo, pero dice la Escritura, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, ¿para qué murió Cristo por nosotros? Para que vivamos por Él. O sea, en otras palabras, si Él no hubiera muerto por nosotros, nosotros no tuviéramos vida. ¿Correcto? O sea, Él murió para que nosotros
tuviéramos vida, porque no hay vida en Dios, no hay vida espiritual sin Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Eso es exclusivismo. O sea que llegamos a Dios no a través de una religión, llegamos a Dios no a través de nuestros intentos de obra, llegamos a Dios no por los donativos que traemos a la iglesia porque queremos introducir el negocio, ¿verdad? No, absolutamente no. ¿Por qué nosotros venimos al Padre? Simplemente por el sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor. El justo muriendo por los injustos. Y entonces Juan dice que Él, dice, murió para que nosotros tengamos vida en Él. Porque no hay manera de tener vida en Cristo, en Dios, sino solamente a través de Cristo. Número 2, nosotros leemos, por ejemplo, en Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 9 y 10, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, dice, vivamos juntamente con Él. O sea que, en otras palabras, Él hizo el sacrificio perfecto, Él murió por nosotros, para que nosotros, dice el versículo bíblico, vivamos juntamente con Él. Hermanos, esta no es la garantía del inicio de la vida cristiana, pero esta es la garantía, hermanos, que en un momento nosotros seremos glorificados. O sea que el impacto de la muerte de Cristo no tiene solamente implicaciones iniciales, nuestra justificación, el nacimiento en Cristo, pero la glorificación está controlada por el evento del sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor. Ahora, todo eso es teología bíblica. Y todos nosotros como creyentes confesamos esa teología. Solamente en Cristo. Por ejemplo, los reformadores venían hablando. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque no vamos a añadirle a Cristo. No vamos a añadirle obras. No vamos a añadirle nuestra sofisticación. Absolutamente. Es solamente en Cristo. Solamente en Él tenemos vida. Solamente en Él tenemos garantía de la vida eterna. La salvación no es solamente la realidad de que Él nos salvó, Él nos salva, pero nos salvará de la vida, de la ira venidera. ¿No es cierto? Y nosotros decimos, gloria al Señor, nosotros confesamos eso. Pero usted se da cuenta que el pasaje que estamos tratando en este momento, el énfasis no es ese. Ese no es el énfasis. ¿Usted leyó cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que significa la muerte de Cristo para usted y para mí? Para usted y para mí que comprendemos el amor de Cristo, para nosotros que de alguna manera somos teólogos, pensantes, que leemos el texto, el amor de Cristo nos constriñe pensando, uno murió por todos, todos murieron. Y hermanos, hay una cláusula de propósito. ¿Usted leyó esa cláusula de propósito? Mire la cláusula de propósito. Observe usted conmigo esa cláusula de propósito. Mire qué interesante, el versículo 15 dice, y por todos murió. Mire la cláusula de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué cosa, hermanos? ¿Para qué Cristo murió? No solamente para darnos vida, no solamente para garantizar el cielo, nuestra glorificación, pero Cristo murió para, dice el versículo bíblico, sino para qué él dice el versículo, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Por qué Pablo tiene que incluir esa cláusula de propósito en relación a la obra de Cristo a nuestro favor? ¿Por qué Pablo tiene que decir, mira, Cristo murió no solamente para darte vida, no solamente para garantizar el cielo, pero Cristo murió también para un elemento, tiene una implicación presente para que los que viven ya no vivan para sí. Hermanos, ¿cómo le llamamos a alguien que vive para sí? ¿Cómo le llamamos? Egoísta. ¿Qué otro término usamos? ¿Qué otro término usamos? ¿Quién es? Alguien que vive para sí. ¿Quién es? Un egoísta. ¿Qué más? Egocentrista. ¿Qué más?
Si usted es orgulloso, si usted se da cuenta, ¿quién es alguien que vive para sí? ¿Quién es alguien que vive para sí? Es un egocentrista, ¿no es cierto? Hermanos, el amor de Cristo trata con nuestro egocentrismo. El amor de Cristo trata con tu tendencia a pensar que la vida va alrededor de ti. Hermano, ¿te das cuenta tú? Un matrimonio donde un hombre es egocentrista, ese matrimonio no va a servir. Es cuestión solamente de tiempo. Va a ser una bomba de tiempo. La mujer no va a aguantar a un hombre egoísta. Viene a la cocina. ¿Qué preparaste, mujer? Ese es egocentrismo. Viene a la cama a buscar ¿qué cosa? Satisfacerse a sí mismo. Hermanos, el amor de Cristo tiene implicaciones para nuestra manera de vivir hoy. No es solamente el mañana. Hoy el amor de Cristo tiene que ver con esa tendencia a ser egocentrista, a buscar lo tuyo, tu nombre. Si algo tiene que pasar porque ahí tiene que estar mi nombre. Mi nombre tiene que estar ahí. Yo me pregunto por qué el apóstol Pablo está hablando en esos términos. Porque si entendemos el amor de Cristo trata con nuestro orgullo. ¿Cómo le llamamos a alguien que ha tratado con su egocentrismo? No es egoísta. ¿Cómo pensamos? Es altruista, correcto. Le decimos es altruista. ¿Y quién es una persona altruista? Una persona altruista es una persona, el alter ego, ¿no es cierto? Está pensando en el otro, no en el yo, en el otro. Pero hermanos lindos, preciosos, que me escuchan en esta mañana, el pasaje no tiene que ver, el pasaje no está generando un altruismo, no está hablando de el alter, el otro, tu hermano, tu esposa, va a tener implicaciones, no hay duda, las implicaciones van a estar ahí. Pero el pasaje se mueve hacia esta dirección, escucha. El amor de Cristo nos constriñe pensando, Él murió por mí. ¿Para qué murió por mí? Para que yo ya no viva para mí, sino ¿para quién? ¿Para quién? No es para tu esposa. Tu esposa va a ser la mujer más contenta del mundo, no hay duda. Si no, pregúntele a mi esposa. Va a ser la persona más realizada del mundo, porque no tiene un hombre egoísta. Es un hombre que vive, y vive no para el hijo, no vive para el trabajador, no vive para la industria, no vive para su empresa, vive para quién. Para Cristo. Y ese es el amor de Cristo, hermanos. El amor de Cristo, bien entendido, es una transacción divina. Una transacción divina. No es algo humano. Eso nosotros no lo podemos producir. Eso nosotros no lo podemos prefabricar. Eso nosotros no podemos decir, oh, es que mi hijo es mi nieto y aquí tiene que haber una dinastía pastoral. No. Señor te ama. Pone un grito en tu corazón desesperado. Yo quiero entender a mi Dios, quiero entender a mi Cristo que me salvó. Y la Escritura dice, mira, Cristo murió por ti no solamente para que tú tengas vida y que garantices en el futuro la glorificación, pero Cristo murió para que tú trates con tu egoísmo. Todos y cada uno de nosotros somos egoístas. ¿Sabe la diferencia de uno con el otro? Es que algunos de nosotros somos altamente sofisticados y escondemos el egoísmo. Pero si hay oportunidad, nos aprovechamos y buscamos que nuestro egoísmo salga. ¿Usted comprende el amor de Cristo? Cuando usted entiende esa transacción divina, hay dos consecuencias. Versículo 16,
Versículo 17. Por asunto de tiempo, hermanos, no vamos a tratar la primera consecuencia, versículo 16. Pero el versículo 17, ¿qué es lo que dice? De modo que. Entonces, de modo que, ¿qué cosa es? Consecuentemente. ¿Se da cuenta usted de eso? Consecuentemente. Como consecuencia del amor de Cristo. Como consecuencia que Él murió por ti, para que tú ya no vivas para ti, sino vivas para Él, el que murió por ti y resucitó por ti. Consecuencia número 1. De modo que si alguno está en Cristo, dice qué cosa es, nueva criatura. Nueva criatura, ya es nueva criatura. Usted se da cuenta, ya es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, importante que nosotros entendamos esa cláusula, esa preposición en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Esa frase en Cristo, en Jesús, en Jesucristo, en Cristo Jesús, significa solamente en Él. Habla de la exclusividad de Jesús. No es Jesús y algo más, sino solamente Jesús. Lo que hablábamos hace unos momentos, los reformadores hablaban solo Cristo. En Cristo tiene que ver con la teología que nos informa que esa transacción divina tiene implicaciones presentes y trata con tu orgullo, mi tendencia a querer lo mío. Usted observa que esta frase se utiliza en el Nuevo Testamento 164 veces, especialmente en los escritos del apóstol Pablo. Por eso la frase, usted quiere entender en Cristo. ¿Quién es el teólogo que nos enseña la frase en Cristo? Es el apóstol Pablo. Él es el que domina el concepto en Cristo. Y esta frase no solamente habla de exclusividad solamente en Cristo, sino también habla de nuestra unión y de nuestra comunión con Cristo, de lo cual depende toda la bendición espiritual que nosotros pudiéramos pensar. Solamente en Cristo, no en una religión, no en Cristo y algo más, solamente en Él. Hermanos, desde nuestra elección hasta el creer en Él, hasta alcanzar nuestra glorificación, todo lo obtenemos en Cristo. Y entonces Él viene a ser para nosotros el Señor. Dice, por ejemplo, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones habla acerca de esta frase en Cristo y dice, por ejemplo, afuera de la salvación entonces no tendremos ninguna bendición espiritual. Cada bendición espiritual es dada solamente en Cristo y nada fuera de Cristo. Y para entender mejor ese concepto, por ejemplo, dice Montgomery Boyce, él dice, por ejemplo, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y le llama a eso una gracia común dada a todos los hombres. Sin embargo, esta gracia de la cual estamos hablando en este momento es una gracia especial, una gracia salvífica en Cristo. Es una bendición espiritual que por primera vez en la historia de nuestra vida, cuando experimentamos el amor de Cristo, por primera vez surge en nosotros un deseo por amar a Dios. Un deseo por amar a Dios que antes nosotros no teníamos. No había sentido. Alguien nos decía, lee la Biblia. Absolutamente. Perder mi tiempo en la Biblia. Absolutamente no. Ve a la iglesia. ¿Cómo a la iglesia? Domingo en la mañana. Absolutamente. You gotta be kidding me. You're crazy. No, absolutamente no. Algo ha pasado. El amor de Cristo nos ha impactado. El amor de Cristo nos ha impulsado, nos lleva a una dirección, nos hace pensar. Él murió por mí, no solamente para darme vida, llevarme al cielo. Él murió por mí para tratar con mis tendencias egoístas. Lo mejor que le puede pasar a su esposa, a sus hijos, es tener a un esposo, un padre que ame a Dios sobre encima de su esposa y de sus hijos. La bendición que yo tengo es que tengo una esposa que ama a Cristo más que me ama a mí, más. Y yo creo que mi esposa puede decir lo mismo de mí.
Y creo que mis hijos han sido también recipientes de la bendición de un hombre que ha experimentado el amor de Cristo al punto de tratar con el egoísmo y no vivir para nosotros, no vivir para nosotros mismos. Dice la Escritura que la salvación ha sido una transacción. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vemos la gloria de Él. ¿Sabe lo que es pecado? Lo que es pecado es que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No buscamos la gloria de Dios. ¿Sabe cuál gloria buscamos? Buscamos nuestra propia gloria. Buscamos nuestra propia gloria. Pero cuando viene el amor de Cristo, por primera vez comenzamos a pensar en la gloria de Dios. Y eso es un milagro. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Por eso creo yo, hermanos, que sus hijos no necesitan sus valores. Sus hijos no necesitan su teología. Sus hijos no necesitan sus... Y escuche lo que estoy diciendo. Y no se vaya, si se va en este momento, me va a malinterpretar. Así que no se vaya, no se ponga en pie todavía. Su hijo no necesita sus valores, no necesita su teología. ¿Sabe lo que su hijo necesita? Y su esposo necesita. Necesita el evangelio de Cristo. Necesita el evangelio de Cristo. Necesita experimentar el amor de Dios. No necesita sus valores, necesita al Señor de los valores. Usted entra en una relación con su Señor, sus valores cambian. Usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Su hijo no necesita sus valores, no necesita una terapia, no necesita que usted, que usted lo ande buscando y piensa y mira. No, lo que necesita es a Cristo, porque cuando Cristo está allí, ¿qué es lo que hace? Comienza a hacer lo que el padre no puede hacer, comienza a hacer lo que el tío no puede hacer, el pastor no puede hacer, solamente Cristo, el amor de Cristo comienza a hacer algo inevitable. Algo que nosotros no podemos evitar. Y sabe, hermano, esto es lo desastroso de la psicología cristiana hoy en día. El secularismo cristiano nos hace pensar que la vida comienza con nosotros. La vida no comienza con nosotros. La vida comienza con la iniciativa de Dios. Él nos ha amado, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no venga condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y ese es el evangelio. Y su Hijo lo que necesita es el evangelio. Cuando el evangelio toma poder de su alma, de su vida, el trabajo no es externo. No son las cosas allá. Es un trabajo from the inside out, de adentro hacia afuera. Dios comienza a hacer algo que nadie puede hacer en nosotros. En mi caso, por ejemplo, el Señor me encontró cuando tenía 16 años. Ahí estaba el peludo. Hoy no hay pelo. Siento mucho, pero ahí estaba el peludo. Un afro. ¿Quién quería hablar con ese peludo? ¿Quién daba un 5 por ese miserable? Nadie. Nadie. Usted me hubiera preguntado, yo no lo haría. Ni yo mismo, no. Absolutamente. Dios en su paciencia, en su misericordia, me amó. Y hoy nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él derramó su amor. Él abrió en nosotros el apetito por Él, por entenderle su palabra. Hoy le amamos, buscamos maneras de cómo amarle, glorificarle, porque ha habido una transacción divina. Estamos en Cristo. Y hay una comunión con su Hijo,
con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos salvos porque Dios nos salvó, porque Él nos salva, porque Él nos salvará, porque Él nos salva aún del error, de la miseria, del egoísmo. Él nos salva. La salvación tiene que ver con tu tendencia egoísta, y la salvación sugiere la dinámica que hemos comenzado nosotros a desarrollar. Él nos llamó a una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hemos hablado de esa palabra koinonía, que es difícil traducirla. Es una transliteración la que muchas veces utilizamos para hablar de ese compañerismo transformacional que ocurre en nuestra alma. Y entonces yo me pregunto, ¿qué significa realmente 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? ¿Qué significa? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es hacer lo que me dé la gana, continuar con mi egoísmo. Significa do your own, hacer lo que te dé la gana, y tú haces lo tuyo, y tú haces lo mío, yo hago lo mío, y se acabó, y vivir con nuestro egoísmo. ¿Qué significa? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué significa la consecuencia? La consecuencia es: Dios te ha hecho una nueva criatura. Y te ha hecho una nueva criatura, y dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. Y el verbo, hermanos, que utiliza es un aoristo indicativo con una acción singular, una acción completa en relación con el siguiente verbo: todas son hechas nuevas. Y el verbo ginomai, nuevas criaturas, es un tiempo perfecto que indica una acción pasada con resultados presentes. Él lo hizo hace 16 años. Él me amó cuando tenía yo 16 años, y los efectos están continuos hasta la eternidad. Él ha hecho una obra que nadie puede hacer. ¿Qué significa 2 Corintios 5, 17? Lo que esto significa es que todo lo que era controlado por la pre-experiencia cristiana pasada, todo ha pasado. Ha pasado. Yo no quiero eso. Yo no quiero esa vida. Yo no quiero esa miseria. No quiero vivir en esa desgracia. Quiero vivir para la honra, la gloria de mi Dios, de mi amado. Entonces, el vocabulario que Pablo utiliza es que hemos sido muertos al pecado. Estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús. Hoy en Cristo hay nueva esperanza, hay nuevos ideales, nuevas aspiraciones, nuevas ambiciones. ¿Por qué? Porque el pastor te dijo, porque tu esposa te dijo. ¿La obra de quién es? La obra es de Cristo. Y Cristo comienza a transformarte. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es una transacción divina. Es la expresión del Evangelio de Jesucristo en una persona. Es el testimonio de todos los creyentes. Es el intercambio divino que consiste en que las cosas viejas ya han pasado, y es ya momento de decir, tratar con el pecado. Somos muertos al pecado. Y no solamente el pecado, pero la culpa del pecado y las cosas nuevas han venido. El amor a Dios, la pasión por Dios. ¿Tienes tu pasión por Dios? ¿Hay amor por Dios? El seminario no te va a dar esto. El seminario no te va a dar eso. La escuela de teología no te va a dar eso. ¿Sabes lo que te va a dar eso? Es haber experimentado el amor de Cristo, entender el amor de Cristo en tu vida. Vivimos apasionadamente para Dios. Nos levantamos cada mañana de nuestra vida y nos levantamos con un deseo ferviente de hacer historia para la gloria y la honra del Señor. El Señor me encontró cuando tenía 16 años. Mi madre
Se suicidó cuando tenía 12 años. Yo tenía 12 años. De los 12 años a los 16 años fueron los años más tristes de mi vida. En cuántas ocasiones no quise quitarme la vida. En cuántas ocasiones fueron los momentos más oscuros de mi vida. En mi mente finita, chiquita, insignificante, lo único que yo podía pensar era: mi madre me ha abandonado, el ser más cercano para mí. Yo no valgo nada, no valgo nada. Y el Señor me encontró en una bancarrota emocional terrible, terrible. Si yo hubiera continuado un año más en esa manera de vivir, tal vez hubiera terminado en una cárcel. Mi madre se suicidó, dejó una carta culpando a mi padre, y en ese momento yo no solamente estaba perdiendo a mi madre, pero en ese momento emocionalmente yo estaba perdiendo a mi padre. Y mi hermana y yo declaramos la guerra a mi padre. Nosotros queríamos ver muerto a mi padre. Queríamos vengar la vida, y ese es el pecado. El pecado. Dios no lo permitió. Dios no permitió que nosotros acabáramos con mi padre. El Señor me salva. Y el Señor comienza a tratar con mi corazón. Y el Señor trajo la pregunta: ¿qué vas a hacer con tu padre? Hermanos, esta no es religión. Esto no es religión. Esto es cristianismo. Esto es nacer en Cristo. Y el Señor comenzó a poner una carga en mi corazón. Yo no podía aborrecer a mi padre. Yo necesitaba amar a mi padre. Y pasó un lapso de tiempo. Y yo le oraba al Señor y yo le pedía: Señor, enséñame cómo amar a mi padre. Mi padre no se merece mi amor. El Señor comenzó a obrar en mi corazón de maneras increíbles. Hermano, yo tuve la oportunidad de predicar el Evangelio a mi padre. Mi padre escribió en su will, ¿cómo se dice? Su testamento. Él escribió que él deseaba que yo hiciera su funeral. Y yo tuve el privilegio de hacer el funeral de mi padre. Yo tuve el privilegio de enseñar escuela dominical con mi padre. Yo amé a mi padre. Y yo amé a mi padre, no porque mi padre lo merecía. Yo amé a mi padre porque el amor de Dios inundó mi corazón al punto que no había opción. Yo no sé si tú has recibido solamente una religión. Hacer, no decir. O tú has experimentado el amor de Cristo. Pero si tú no has experimentado el amor de Cristo, este es el momento de venir a Cristo. Este es el momento de decirle al Señor: Señor, ¿podrías ser tú misericordioso para conmigo, vil pecador? Incline su rostro en este momento. Incline su rostro. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti, y tenemos mucha conciencia de ti. Señor, gracias porque tú eres soberano. Tú estás en control. Cada evento, cada situación, para nosotros es un accidente. Para ti no es un accidente. Y nos haces pasar, Señor, por miserias en la vida con tal de llamar nuestra atención. Nos agudizas, Señor, a nuestro pecado y la necesidad de Cristo. Y aquí estamos delante de ti, Señor, con mucha necesidad de ti.
Señor, yo te alabo, te bendigo por la obra que tú has hecho en nuestras vidas a través de Cristo. Queremos, Señor, alabarte. Queremos reverenciarte. Tú eres digno de recibir todo honor, toda gloria. Señor, en este momento yo quiero suplicar por mis oyentes. Yo no sé dónde ellos están. Yo no sé dónde se encuentren. ¿Podrías tú, Señor, obrar en cada corazón? ¿Podrías tú obrar en tu manera? Tu palabra nos enseña que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso el apóstol Pablo dice que somos más que victoriosos. No por nuestros medios, no por nuestro ingenio, no por nuestra creatividad. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Señor, tuya sea la gloria. Señor, te alabamos, te bendecimos. Trata con nuestros corazones. Y si tú en este momento estás tratando con cualquier persona el día de hoy, tal vez está pasando por una desgracia terrible, no ve la luz del túnel, todo es oscuro. Tal vez este es el momento de venir a Cristo y experimentar ese intercambio divino. Señor, te alabamos, gracias por el privilegio que me ha dado este fin de semana al estar con esta preciosa iglesia. Gracias, Señor, por mi hermano Ortega, Señor. Gracias por su ministerio. Bendícele ricamente. Señor, prospéralo, Señor, abundantemente. Dale a él, a su esposa, abundantemente. Enseña, Señor, a los hermanos a amarlo. Señor, qué lindo es poder, Señor, estar alrededor de tu pueblo y, Señor, cantar alabanzas a tu nombre. Señor, alabamos tu nombre. Te bendecimos. Tú eres digno en Cristo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.